El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Producciones Rivas Urrea Hermanos Televisión, programadora de prestigio. Con la dirección de Herman Rivas Urrea. Presenta Personajes de prestigio. El espacio que resalta el lado humano de aquellos que hacen grande nuestra región. Personajes de prestigio. Con el patrocinio de Organización Rivas Urrea Hermanos Limitada, comercializadora internacional. Queridos televidentes, tengan ustedes muy buenas noches. Como siempre con el programa Personajes de Prestigio y con personajes prestigiosos. Hoy tengo la fortuna de traer por segunda vez o de invitarlo y que él me acepte esta invitación por segunda vez al programa Personajes de Prestigio. Una persona muy conocida en la ciudad de Cali. Y a ver, le cuento, muy conocida de pronto también es por su voz, porque la verdad que he traído a algunos colegas de la CAE y me han felicitado, mi hombre, que bueno, yo conozco mucho la voz de él, pero no lo conocía en vivo. A pesar de que el personaje de esta noche también está en televisión, pero de pronto no tan permanente. Entonces puede que para muchos sea hoy por primera vez que lo ven en televisión o también de pronto lo están recordando. Mi querido Alfredo Corredor, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarme al programa Personajes de Prestigio. Germán, muchas gracias a ti. Para mí es una satisfacción muy grande. Te agradezco mucho porque yo sé que lo haces con muchísimo cariño y qué bonito que alguien lo tenga en cuenta a uno para decir, vea, aquí está Alfredo Corredor. Así que Dios te pague, Germán. Muchas gracias, Alfredo. De pronto, pues, hombre, no dije, pero ya me adelanté en radio. Entonces, es periodista desde hace muchos años. Muchos programas de radio ha tenido. Caleño. Ha sido presentador, animador y director de varios espacios radiales y televisivos. Director del noticiero Tribuna Popular, emitido por Red Sonora Radio. Y ha trabajado también en diferentes medios de comunicación, Telepacífico, Caracol, Todelar, entre otros. Pero la verdad, Alfredo, que la felicidad más grande de traerlo a usted para que le cuente a los amables televidentes, hombre, porque la filosofía de este programa es contar la historia de la gente, hombre. Que personas que empezaron de mensajero en una bicicleta, pues hombre, han surgido, porque uno ve casos de personas que han empezado en una bicicleta y se han quedado mucho tiempo ahí porque no tienen ese deseo de progresar, esa visión. Además que, Alfredo, precisamente usted, que empezó de mensajero a los 15 años en el país, digámoslo así, y allí se fue formando como periodista. Contemos a los amables televidentes que es muy bueno que no sea que yo esté diciendo y no que lo comente usted directamente, Alfredo. Germán, sí, efectivamente, para mí es una satisfacción y es un motivo de orgullo decir que en primer lugar me tocó comenzar a trabajar desde muy niño. Por ejemplo, a los 14 años me fui a vivir a la ciudad de Manizales. No pude soportar la ausencia de mi familia. Tuve que venirme rápidamente, pero así lo quiso la vida, así lo quiso el destino. Eso no lo sabía Y Dios lo tenía trazado así. Tenía yo 14 años, aunque ya estaba trabajando desde antes. Yo, por ejemplo, fui cartero, así sea por unos días, pero lo fui en el municipio de La Cumbre. Que ya casi no existe. A mis 13 años. Ajá. Imagínese usted, entonces No, estoy pues, funcionando y estoy trabajando desde hace mucho tiempo, desde muy niño, porque las circunstancias de la vida así lo exigieron. Me tocaba prepararme, me tocaba trabajar, ayudar a 8 hermanos menores y a mi papá y a mi mamá porque soy el mayor de 9. O era el mayor de 9, ya no somos algo más 8. Algo que no sabíamos. Algo que usted no sabía. Claro. Entonces, a la edad de 14 años, mi mamá, que estaba buscándome trabajo, se fue donde el padre Alfonso Hurtado Galvis,
que tenía su programa pues de toda la vida. Y que lo tiene todavía. Y que lo tiene todavía. Claro. Imagínese cuánto tiempo hace. 50 y años. le dijo, necesito colocar a este niño porque él tiene que trabajar y desenvolverse y él quiere salir ya de la casa. Entonces el padre Alfonso Hurtado Galvis le dijo a mi mamá, lo único que hay es que un poeta en Manizales, que ya no me acuerdo casi ni del nombre de él, necesita un lazarillo o necesita una persona que lo lleve a hacer sus diligencias, y resulta de que mi mamá, muy a su pesar de que me iba tan lejos, porque en ese entonces un bus se demoraba 7 horas en llegar a Manizales, la carretera completamente destapada me despachó para allá. No soporté. Después, cuando cumplí mis 15 años, mi papá vino y habló con don Álvaro Lloreda, que era el gerente fundador del periódico El País. Le dijo, don Álvaro, necesito que me le dé trabajo a este niño porque él quiere seguir estudiando, quiere prepararse. ¿Qué hacía su papá? ¿También tenía vínculos periodísticos o algo, no? Mi papá ya era un hombre de edad, ya era un hombre claro. maduro. Pero no tenía que ver con radio ni con... No tenía nada que ver con radio. Mi papá fue hacendado toda su vida y se vino a menos por aquellos fracasos de la vida. Por esas circunstancias precisamente me tocó a mí enfrentar la vida desde muy temprano. Entonces sí, llegué yo al país para trabajar de mensajero con bicicleta, sin conocer a Cali, sin saber montar en bicicleta. De pronto hasta cometí yo un fraude ahí, ¿no? No sabía ni siquiera montar en bicicleta, ni tenía bicicleta. Afortunadamente un compañero tenía una bicicletica vieja, yo les dije a ellos, había 3 muchachos ahí, éramos 4 los mensajeros, les dije, yo no tengo bicicleta. Me dijo, le vendo la mía por 200 pesos y usted me la paga quincenalmente, porque, bueno, una bicicletica vieja, y dije yo, pues esta es. Ajá. Entonces cuando iba a hacer los mandados salía yo con la bicicleta de cabestro porque yo no me podía montar en ella. De todas maneras quiero decirle que no sabía montar. Entonces me tocó aprender a montar en bicicleta en plena plaza de Caicedo. Muchas veces me metía por debajo de la gente, afortunadamente no me metí debajo de ningún carro. En poquito tiempo aprendí y sí estuve allí. Le cuento que de los anécdotas duros y difíciles, los mensajeros, cuando no iban los repartidores de prensa, nos colocaban a nosotros a repartir las rutas. Unas rutas impresionantes y con un invierno terrible, y hasta me tocó eso, repartir prensa en mi bicicleta, salir con 200 periódicos que no sabía ni cómo acomodarlos porque no había experiencia de eso. Y lo hice, me demoraba todo el día repartiendo una ruta que los muchachos expertos la reparten en 2 horas. Bueno, pero esas fueron las experiencias. A los 2 años y medio de estar allí, yo era muy inquieto, me metía a las oficinas, aprendía a escribir, a mecanografiar, manejaba las calculadoras, tenía una avidez por aprender tremenda. Me metí a estudiar contabilidad sin haber terminado mi bachillerato siquiera, porque quería que me ascendieran rápidamente. Me colocaron de auxiliar en varias oficinas donde di resultado. De pronto resultó un concurso en el país. Había una radiofoto mundial y telefoto nacional, que era donde se manejaban las fotos internacionales de la United Press International y las fotos nacionales de Medellín, de la costa, de Manizales, de diferentes ciudades. Y no había sido una persona, muy madura por cierto, que manejaba esto. Cuando esa persona se enfermaba, el periódico quedaba desprovisto de las radiofotos. En ese entonces estaba la guerra del Vietnam, y de las telefotos nacionales. Las radiofotos, como su nombre lo indica, se reciben a través de radio, o se recibían, ya no, ya el internet superó todo esto. Y las telefotos se recibían a través de teléfono, por un sistema pues que es muy largo de explicar ahora, pero que resultaba muy interesante. Concursamos 5 y yo me quedé con el puesto. Inmediatamente me ascendieron. 18 años. Tenía 17 más o menos, 18 años, me ascendieron y entré como auxiliar. Posteriormente, por aquellas cosas, el alumno supera al maestro. Muchas oportunidades que don Eduardo Peña, lo recuerdo muchísimo, debe haber desaparecido ya hace rato. No podía recibir las radiofotos porque no había descubierto ciertos truquitos de la máquina que yo sí le había descubierto. Me iban a llamar a las 11, 12 de la noche de parte de don Álvaro que se levante y vaya a recibir la foto, porque en ese entonces los guerrilleros de las FARC
les había dado por secuestrar aviones en la costa y llevárselos a Cuba. Era de moda en esa época. Era la moda en esa época, estamos hablando del año 68 más o menos, Exactamente, 67, 68. exactamente. Entonces me llamaban a mí para que fuera a recibir las fotos que don Eduardo se le dificultaba recibirlas. Y así chiviamos a nuestra competencia muchas veces y recibí felicitaciones. Me imagino que usted sentía muy orgulloso, hombre, que le llamaran a las 11 de la noche. Porque, pues, Claro que sí. pero era importante ya. Pues en ese momento, Sí, en claro, ese claro. carguito, era importante. Claro que sí. De allí el periódico El País fundó La Voz del País, en el 10º piso del edificio Lloreda, donde quedaba la administración del periódico. Ahí tenía la gerencia don Álvaro Lloreda, alma bendita. Después allí ocupó esa oficina también el doctor Rodrigo Lloreda. Al doctor Rodrigo Lloreda le tocó ascenderme. Yo incluso guardo los memorandos de ascenso y todos esos datos los guardo, los conservo interesante. como recuerdos lindos de mi Claro, vida. claro. Entonces a él le tocó hacerme el ascenso y me ascendieron de 420 pesos mensuales, que era el sueldo mínimo en ese entonces, me ascendieron como a 600 pesos el sueldo. Eran platal. Imagínese usted. Claro. Bueno, Alcanzaba para todo. cuando fundaron la emisora, entonces me dio la chispa por la radio, y como la antena de esos equipos estaba en el 10º piso, porque eran antenas gigantescas, en el 10º piso metieron la emisora, La Voz del País. Entonces allí me dio el chicle por la radio, quería ser radioactor, porque tengo otra anécdota para contar allí, y es que el grupo de Colgate Palmolive, que hacía las novelas para Todelar, desapareció. Ellos tenían el estudio en el edificio del Monte. Entonces La Voz del País trajo a todo ese grupo maravilloso con los artistas espectaculares que después fundaron las telenovelas y los programas de televisión. De Cali salió la mayoría de personal para Bogotá. ¿A usted le tocó las novelas que hacían con tapas de ollas, los ruidos? Todo eso. Había una sala de grabación espectacular en La Voz del País, y ahí comenzaron a darme bolitos, a darme vocecitas, y comencé yo mis ensayos. Allí conocí a una gran artista que era Carmenza de Carti, debe estar hoy desaparecida también porque ya estaba madurita en ese entonces. Ella tenía un grupo de teatro que se llamaba la Compañía Carti de los Reyes. Entonces ella, de ver mi entusiasmo, me llamó y me dijo que integrara ese grupo. Yo declamaba, me gustaba mucho la poesía, y hacía las previas antes de la presentación del grupo, que lo llevábamos a los teatros, al barrio Cristóbal Colón, a Jumbo, a las escuelitas. Alfredo, Y luego participaba como artista o como actor dentro del grupo. Le voy a interrumpir, hombre, de pronto una pregunta, hombre. ¿Usted a quién le debe? ¿Por qué cree usted ser una persona como inquieta de estar buscando surgir rápidamente? Porque, hombre, muchas veces las personas son como más bien quietas, porque tiene que venir de pronto de qué, alguna herencia de sus abuelos o qué, o alguna persona, y también como vinculado a la radio. Eso ha sido más bien una casualidad. Sí, yo nunca pensé ser periodista. No sabía en realidad qué iba a hacer de mi vida. Pero Dios, porque yo soy creyente, soy cristiano, lo tenía elaborado así. Claro. Así Él había escrito el libro de mi vida, y entonces no sabía yo qué tenía Él para mí, pero Él me ubicó en el sitio donde debía llegar. De todos los 8 hermanos, usted también es El periódico El País. el que más ha sobresalido, ha surgido. O también los otros hermanos también tienen ese coraje, ese entusiasmo. Pues sí, tengo 2 hermanitas profesionales. Ajá. Tengo otro hermano que también está dedicado a una rama importante, el de las ferreterías, está bien ubicado. Ajá. Y como en toda familia, hay quienes estén mejor. ¿Cómo no? Claro, eso es muy normal. Sí. Bueno, entonces de su papá también, de pronto también le llegó esa Mi por su papá, madre. sí, mi papá fue un hombre muy culto, muy Ya, preparado, ajá. de una cultura que aún la admiro yo, después de trasegar más de 30 años en el periodismo. ¿Vive todavía? Yo pienso, no, mi papá desapareció hace muchos años, Ya, muchos años. hace más de 40 años. Ajá. Nosotros somos hijos de un tercer matrimonio. Ya. Mi papá se casó con mi mamá cuando él ya tenía 55 años, entonces mi papá falleció cuando yo tenía 19 años. Entonces los 9 hermanos son unos medios también. No, los 9 hermanos todos son del tercer matrimonio. En el primer matrimonio de mi papá no tuvo hijos, así lo quiso Dios, 25 años duró casado. Ya.
Después enviudó, se casó en segundas nupcias y la esposa duró 5 meses y 5 días, nos contaba él, falleció, fue viudo 2 veces y en la tercera ocasión con una sardinita que conoció mi mamá, que lo enloqueció por lo linda que era, entonces se casó con ella. Bien, Alfredo. Y ahí nacimos los 9. Muy interesante, qué bueno esta charla con Me Alfredo. tiene confesándome usted Eso hoy. no, es la gente excelente y eso es lo que le gusta a los Yo hombres. nunca había excelentes, hecho hombre. todo esto, había Conocer hecho la otras historia cosas. y me he dado cuenta de un montón de cosas que no conocía, hombre, a pesar de que es por segunda vez que lo tengo aquí en el programa Personajes de Prestigio. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, Alfredo Corredor, periodista muy conocido en la ciudad de Cali. ¿Sin dinero? Le tenemos la solución. Compraventa día y noche, el prestigio y la prestigiosa cada día más cerca de usted. Amables televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso. Se trata de Alfredo Corredor Tello, periodista, nacido en Cali, ha sido presentador, animador, director de varios espacios radiales y de televisión, director del noticiero Tribuna Popular, emitido por la Red Sonora de Radio, que creo que ya está cumpliendo por ahí cerca de 20 años. Y ha trabajado en diferentes medios de comunicación, Telepacífico, Caracol, entre otros, RCN. Mi querido Alfredo, sigamos, que me dice que le estoy confesando, hombre, qué bueno, excelente, porque es que eso es lo que le gusta a los más inteligentes, hombre, conocer la vida de personas que han empezado de cero y que han surgido y se han vuelto personas muy conocidas y con una buena goce de una fama en la ciudad de Cali, y no solamente en Cali, Valle y Colombia también, porque pues esa voz suya se oye en muchas partes. Sigamos contando la historia, Alfredo, para que concluyamos ahora con el noticiero Tribuna Popular, pues que también ese ha sido suyo y que ya lleva muchos años con este programa radial. ¿Sí será que a la gente le interesan todas estas bobadas que yo estoy contando? Ave María, hombre, excelente, hombre, por lo menos la juventud, hombre, que den cuenta que no tener uno Ya. mucha seguridad, perseverancia y sobre todo, pues, hombre, una persona honesta y muchas cualidades que adornan su vida. Eso le sirve mucho a la juventud. Bueno, ojalá que así sea, Germán. Y nuevamente mil gracias. Bueno, cuando ya me conocí con Carmenza de Carti y me fui a trabajar con el grupo de ellas de la compañía llamada Carti de los Reyes, yo no sabía en realidad si lo estaba haciendo bien o mal, pero le gustaba mucho a ella y al grupo también le interesaba mucho, me empecé a destacar, entonces dije yo no. Y muy sardino todavía. Muy sardino todavía, dije yo no, esto hay que hacerlo de una manera profesional, entonces me fui a Bellas Artes a buscar la escuela de teatro, me fascinaba el teatro. Alejandro Buenaventura era el director de la escuela de teatro de esa época, había unos profesores espectaculares. Carlos Castellón era, por ejemplo, el profesor de foniatría, que es el trabajo de voz que me sirvió a mí muchísimo. Bueno, no los puedo mencionar a Valdemar. Desafortunadamente. No recuerdo casi todos los nombres. García era un muchacho que nos daba historia, nos daban comienzos de ballet, nos daban... bueno, cuando yo llegué ya no daban esgrima, pero entendí que incluso hasta clases de esgrima daban para preparar a los Allí estuvo muy actores. poco tiempo, Alfredo, usted. Allí estuve como año y medio, casi 2 años. Se desintegró, había muchos problemas. Se desintegró el grupo, acababa de salir Enrique Buenaventura de dirigir esa ¿En qué año se escuela. dedicó directamente ya a la radio, Me Alfredo? dediqué a la radio. ¿Unos 20 años? Ahí, no, cuando en el año 69 me retiré del país porque ya había aprendido lo suficiente, me ha servido mucho haber estado trabajando con la United Press, con los equipos de la United Press. Entonces llegó Radio Sutatensa. Necesitaban un control grabador y yo nunca había sido control grabador, simplemente iba y les ayudaba a los muchachos allí mientras ellos tomaban tinto, iban al baño, yo colocaba, pero observaba absolutamente todo, lo mismo las grabaciones, los cortadores de acetato de esa época. Entonces convocaron en Radio Sutatensa que necesitaban un control, lo trajeron 2 de Boyacá. Yo fui y me presenté y entiendo que competí con muchísimos controles de esa época, de todas las emisoras. Y para sorpresa mía, a los 3 días me llamaron y me dijeron, usted es el escogido, tiene que renunciar del periódico El País
comienza un entrenamiento de 3 días y va a trabajar. Y de 600 pesos mensuales que me pagaba el país, me fui a ganar 1.100 pesos mensuales a Radio Sutatensa. Un aumento extraordinario. Como ya yo tenía un adelantico de locución, ya estaba estudiando teatro, ya había participado en todo esto. Y allí prácticamente inició la radio ya por Entonces completo. en Sutatensa grabábamos bolitos de pasajes navideños, hacía informes, recuerdo muchísimo la elección de Misael Pastrana y cuando perdió las elecciones el general Rojas Pinilla. Ajá. A mí me tocaba hacer informes de Tuluá, me tocaba hacer informes de otras ciudades, pero que me ponían a leerlos. Ya. Alfredo, como no tenemos demasiado tiempo, este programa tiene 2 facetas, hombre. Uno, que cuente la historia. Y otro, que me gusta traer personas que han prestado un servicio a la comunidad y que tienen ese deseo de servicio a la comunidad, porque eso no lo tenemos todo el mundo, el de servicio a la comunidad, dedicarle tiempo y hacer actividades. Entonces, precisamente una de sus cosas bonitas y lindas, y que realmente es muy conocido en Cali, es por la cantidad de actividades que hizo y que está haciendo, y que pues de pronto, pues época anterior se hacían mucho mejor y más numerosas, no sé por qué motivo, pero pues usted tiene fama aquí en Cali de haber llenado el CAN, la Plaza de Caicedo, y tantas partes, el Día de la Madre, el Día del Padre, el Día del Amor y la Amistad, el Día de los Niños. Contemos un poquito, hombre. Eso de pronto me acuerdo mucho en la época del, que paz descanse Carlos Alberto Llanos, pero yo no sé si usted de pronto le dio la idea a él o fue también después de Carlos Alberto que usted le siguió los pasos, que me gustaría, pues, bueno, saber, ¿no? De todas maneras, creo que es la única persona que le siguió los pasos en ese sentido, porque no me he dado cuenta de otra persona periodista que haya hecho actividades llenando sitios tan extraordinarios como los he visto yo, y tengo inclusive